Buenos días, amigos. Estamos en el tema 3 de quinto de secundaria, figuras literarias número 1. ¿Sí? Tema 3, figuras literarias número 1. Vamos a ver en este tema cuál es la naturaleza de las figuras literarias. Las figuras literarias tienen un concepto bastante particular. ¿Para qué sirve una figura literaria? ¿Cuál es el sentido de una figura literaria? ¿Qué exactamente es una figura literaria? Mira, en la literatura, en el mundo de la literatura, tú sabes que la literatura es un arte, ¿cierto? Lo importante en el arte, ¿qué cosa es? La belleza, ¿sí? Impresionar al lector o al espectador en un sentido general, un sentido artístico. ¿Sí? Entonces la impresión es importante. El uso correcto, el uso bello, el uso dado a un sentido estético del lenguaje, que en este caso tú sabes que el lenguaje es la materia con la cual se hace la literatura, va a dar un efecto positivo en el espectador, un efecto deslumbrante, ¿no? Las figuras literarias sirven para eso. ¿Para qué, profesor? Sirven para dar belleza, ¿sí? ¿Qué dice aquí? Son recursos retóricos. Tú sabes que la retórica es un arte muy antiguo, es un arte que servía para embellecer el lenguaje, ¿no? Embellecer oraciones, embellecer discursos. Viene desde la antigua Grecia, un arte muy antiguo. Son recursos retóricos o expresivos que usa el autor para impresionar al lector. ¿Sí? La impresión, ¿sí? La impresión es importante. ¿Sí? Puede ser categorizada como un recurso artístico, ¿sí? Un recurso artístico. Tú sabes tocar guitarra, de repente sabes tocar piano, tú sabes que hay diversos modos de tocar piano. Por ejemplo, yo puedo tocar la guitarra rasgando, ¿sí? Pero también puedo utilizar un arpegio, puedo utilizar otro tipo de técnicas que sirven para embellecer una misma canción. De la misma forma, las figuras literarias sirven para embellecer. Son recursos que uno puede utilizar. ¿Son como artimañas, profesor? Sí, más o menos así. Son recursos que tú puedes utilizar para hacer de un discurso, para hacer, en este caso, en caso preciso, porque tú recordarás que las figuras literarias tienen sobre todo, ¿ya? Que ver con la poesía, ¿sí o no? Sí, claro, muy bien. Entonces, son recursos retóricos, expresivos, que van a ser utilizados para embellecer un poema. Ojo, que no simplemente son poemas, ¿ah? En la mayoría sí. Y tú eres un muchacho hábil, una chica hábil, la poesía está relacionada con ¿qué género? Género, muy bien, el género lírico. El género lírico, exacto. Entonces, vamos a decir que las figuras literarias están relacionadas con el género lírico, con la poesía. ¿En qué son, profesor? Recursos expresivos para mejorar, para impresionar, ¿no?, al oyente, para mejorar un discurso, obviamente, ¿no? Mira, como te estaba diciendo, su finalidad consiste en crear belleza en las expresiones, ¿sí? Crea belleza. Y es lo más importante del arte, ¿no? Del arte no importa tal vez si es verdadero lo que te están contando, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos en el cine un ejemplo con eso. Tú puedes ver una película y en esta película hay una serie de repente de hechos inexplicables, ¿no? ¿No? De repente es una película de ciencia ficción. A la gente le gusta ver, por ejemplo, películas como Los Avengers, ¿no? Muertes así impresionantes, ¿no? Cosas así totalmente extraordinarias. No son ciertas, o tú te crees que eso es cierto. Eso no es cierto, pero te gusta, ¿sí o no? ¿Sí? Más o menos con eso tiene que ver el arte. El arte tiene que ver con el deslumbramiento, con la belleza, sin importar si es que esto es verdadero o es falso, ¿no? Entonces, las figuras literarias tienen que ver con eso. Mira, amigo, además de figuras literarias, tienes otros recursos estilísticos que se utilizaban en la antigua Grecia, en Roma, que se llaman los tropos. De eso vamos a ver en otra clase. Pero te adelanto que las figuras literarias y los tropos son dos
recursos que siempre se van a utilizar en el género lírico, sobre todo en el género lírico. Profesor, ¿qué diferencia hay entre el tropos y las figuras literarias? Que las figuras literarias no alteran el sentido del discurso, no alteran el sentido, no deforman el sentido del discurso. Mientras que los tropos sí. Los tropos cambian el sentido, en un sentido más figurado. Y eso lo vamos a ver en las siguientes clases. ¿Sí? Por ejemplo, claramente un tropos es la metáfora. Mientras que las figuras literarias no. ¿Ah? No tienen que ver con eso. No tienen que ver con el sentido figurado. Aún no. Clases de figuras literarias, mi amigo, mi amiga. Tienes. Ejemplo clásico, el hiperbatón. ¿Qué cosa es un hiperbatón? Hiperbatón quiere decir, mi amigo, es una figura que va a alterar el orden convencional de una oración. El orden convencional. ¿Cómo el orden convencional, profesor? El orden convencional me refiero yo a la estructura, ¿sí? La estructura sintáctica. ¿Eh? Sujeto, verbo, predicado, ¿cierto? ¿Sí? Eso va a ser alterado. Entonces voy a cambiar el orden de la oración. ¿Para qué? Para crear más belleza. Para que suene mucho mejor. La musicalidad es importante en la poesía. ¿Eh? Claro que esto a veces puede llevarnos a situaciones donde uno lee un poema, mi amigo, mi amiga, y no sabe qué rayos está diciendo el poeta. Porque de repente uno no tiene mucha frecuencia en la lectura y eso hace que sea un poco engorroso. ¿Ya? El poeta suele a veces poner el predicado a un lado, luego está el sujeto, luego está el verbo. Ya, tú lo puedes ver fácil en una oración chiquita, pero en una oración enorme es complicado. ¿Sí? Es complicado. Los poetas españoles del siglo de oro hacían eso. Yo sé que tú sabes más o menos de quién estoy hablando. Garcilaso de la Vega, por ejemplo. ¿Sí? Góngora, por ejemplo, años después. Son ejemplos de eso. Hiperbatón, un clásico ejemplo, amigo, de la literatura universal, de la literatura española sobre todo, es Gustavo Adolfo Bécquer. Gustavo Adolfo Bécquer, yo sé que tú lo conoces, no necesito presentación, es un poeta del romanticismo español tardío. Todo esto, el romanticismo llegó a España tarde. Se inicia en Alemania, está en Inglaterra también, ¿verdad? En ambos países se inicia más o menos a un tiempo igualitario, y luego va pasando por otros países europeos hasta llegar a España. En España, el máximo representante del romanticismo tardío es Gustavo Adolfo Bécquer. ¿Sí? Su obra más importante en el plano de la lírica son las rimas. Esta rima es muy famosa, es la rima número 53, rima 53 de Bécquer, que dice, clásico, ¿no? Volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar. ¿Quién no ha escuchado eso? De repente yo te digo, dile a tu papá, recítaselo a tu papá. Volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar. Lo han tenido que escuchar. Es un clásico. Mira, analicemos un poco la estructura de este verso. Volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar. Ahí hay un claro ejemplo de hiperbatón. ¿Por qué es hiperbatón, profesor? Porque esta construcción no es en lenguaje de una forma muy lógica, que digamos. No tiene lógica, mi amigo. Volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar. Volverán, ¿qué es volverán? Volverán, verbo, ¿cierto? ¿Sí? Verbo. ¿No? ¿No? Miren, las oscuras golondrinas, aquí recién vemos un sustantivo. ¿Sí? ¿No? Entonces, el verbo comienza con el verbo y hay un total desorden en cuanto a categorías gramaticales. Nosotros en lenguaje no construimos así las oraciones. ¿Cómo debería decir, profesor? Debería decir, en el lenguaje, las golondrinas oscuras, ¿sí? Tomando el orden conceptual, el orden del lenguaje, las golondrinas oscuras volverán a colgar sus nidos, ¿en dónde? En tu balcón.
Lo repito, las golondrinas oscuras volverán a colgar sus nidos en tu balcón. Te pregunto, amigo, ¿tú crees que esto suena bonito? ¿Hay eufonía? ¿Suena bien? En lo personal suena horrible. Es una oración cualquiera, una de tantas. Pero si comparamos esta oración, como debería decir en el lenguaje, las golondrinas oscuras volverán a colgar sus nidos en tu balcón, ¿no? Con volverán las oscuras golondrinas, bla, 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 bla. Obviamente que esta de acá, este verso de acá, tiene suma contundencia. ¿Por qué? Por el hiperbatón, la musicalidad que le da el hiperbatón, ¿sí? Recuerda eso. Entonces, el hiperbatón es la alteración sintáctica, ¿sí? La alteración sintáctica. La alteración sintáctica de una oración. La alteración del orden convencional. ¿No? ¿Viste Star Wars? Cuando el maestro Yoda dice, preocuparte no debes. ¿No? Todo le hablan al revés. ¿Sí? Otro ejemplo, clásico. Garcilaso de la Vega es un poeta del siglo de oro. Mientras que Becker no, Becker era del siglo XIX. Garcilaso de la Vega, poeta español, ya no estamos hablando del libro Garcilaso de la Vega. ¿Eh? Marchitará la rosa el viento helado. Marchitará la rosa el viento helado. A ver, campeón, yo sé que tú puedes decirme cuál sería, cómo debería de ser en el lenguaje. Esto es un hiperbatón. Marchitará la rosa el viento helado. Pero es mucho más sencillo que el primero, ¿no? Marchitará la rosa el viento helado. ¿Cómo debería de ser? La rosa marchitará el viento helado, ¿no? Fácil, ¿sí? La rosa marchitará el viento helado. Profe, ahí también de repente en el lenguaje normal suena bonito. Sí, suena bonito, ¿no? Pero marchitará la rosa el viento helado como que tiene un poco más de cuerpo, ¿no? Un poco más de belleza el sonido. Entonces, de eso se trata el hiperbatón. Alteración del orden de la oración. ¿Sí? Muy bien. Siguiente, el símil. Mira, símil, ¿qué cosa es? Tú lo buscas en el diccionario, amigo, amiga, tiene que ver con la comparación. ¿Sí? Comparas una cosa con otra. ¿Eh? Muy bien. Como cuando te dice, eres feo como el hambre. Así, amigo. Eso es un símil, ¿ya? Eres feo como el hambre, ¿sí o no? Eres feo como el coronavirus, ¿sí o no? ¿Ah? Muy bien. ¿Ah? ¿Ah? Figura de comparación explícita. Ojo, explícito es necesario aquí esta palabrita. ¿Por qué? Porque yo me doy cuenta rápido en el símil que estoy comparando una cosa con otra. ¿Por qué? Por estas palabritas, por las palabritas como y por las palabritas parece. ¿Sí? Como y parece. Feo como el hambre. ¿No? Así como quédate en tu casa como te quedaste con la ganas de estar con ella. También ese como es símil. ¿Sí o no? Ejemplos. Pablo Neruda. Pablo Neruda es un gran poeta chileno. Premio Nobel de Literatura. Uno de los pocos premios Nobel que ha recibido Latinoamérica. Chile tiene dos premios Nobel. Gabriela Mistral y Pablo Neruda. Argentina no tiene ninguno, a pesar de tener a los escritores. El Perú, por ejemplo, tiene uno que es Mario Vargas Llosa. Pablo Neruda, poeta chileno. Tiene una famosa obra, ¿cómo se llama, niño? 20 poemas de amor y una canción desesperada, ¿cierto? Precisamente este verso sale ahí, de ese poemario. Mariposa del sueño que parece a mi alma. Solo habla de una mujer, solo habla de la amada. Mariposa del sueño. ¿Qué es un sueño? Fantasía, digamos. Mariposa del sueño que parece a mi alma. Está comparando. Estamos comparando esa mariposa que es el amor, el sentido de éxtasis, el sentido del amor, es la amada, que parece a mi alma. Está comparando el sueño con la propia alma del sueño, que parece. Hay una comparación entre mariposa del sueño que es Toa y mi alma que es el diablo. ¿Sí? Mariposa del sueño que parece a mi alma. Comparación. Y ahora, nosotros hacemos sí a cada rato. Igual tú de repente en tu, no sé, cartas de repente que tienes hacia alguien,
De repente un chico está enamorado de una chica o viceversa, un chico de un chico, y le dice, eres hermoso como el sol o bella como la luna. Eso después de todo, ¿no? ¿Ah? Hermosa como la luna. ¿Cómo? ¿Cómo? También. Característica propia del signo. ¿Ya? Entonces aquí resaltando la belleza, la hermosura de una persona cualquiera, como un animal, ¿ah? Con la luna. Entonces, hermoso como la luna. Comparación. De esto, en algún momento, Aristóteles manifestó el signo que era un ejercicio de brillantez. O sea, muy pocos poetas tienen la facultad de hacer símiles muy buenos. Y de verdad que es complicado, ¿no? Tú de repente dices, pero profe, a mí me sale, eres hermoso como el sol, hermoso como la luna. Sí, amigo, pero mira, pues, estamos en el 2000, ¿no? Estamos en el 2020. ¿Cuánto tiempo crees que hace cuánto tiempo crees que la gente dice hermoso como la luna? ¿Quién inventó eres hermoso como la luna o blanca como la luna? O pálida como la luna, qué bonito, ¿no? Pero de ahí lo nosotros decimos constantemente. Yo hoy en día pues eres blanca como la luna. ¿Cuánto? ¿A cuánto que sí? Pero no es eso. Siguiente, hipérbole. Ya sabes que símil es comparación explícita, como o parece. Hipérbole. Muestra la exageración de una cualidad. Muy exagerada. Exagera. La exageración de una cualidad. Una característica muy importante. Tú sabes que en arte yo puedo sobredimensionarla. No la extendida con los detalles. No, me ha pisado, me ha golpeado. Me he tirado un bombazo. Un ejemplo clásico de Francisco de Quevedo, poeta y escritor del siglo de oro, muy famoso por sus disputas artísticas y no tan artísticas con Francisco de Quevedo. Perdón, Luis de Góngora y Argote. Eras un hombre a una nariz pegado. Esto precisamente, ¿no? Una composición para burlarse de su enemigo que era Luis de Góngora. Cuento un poco, Luis de Góngora y Francisco de Quevedo siempre han tenido una rivalidad artística. Luis de Góngora era un poeta muy famoso cuando Francisco de Quevedo recién estaba empezando pues, a hacer sus libros. Y a Francisco de Quevedo al parecer se le dio por insultar a Luis de Góngora para retar un poco, ¿no? Esa celebridad que él ya tenía, ¿no? Y le decía pues que gastaba todo su dinero, se burlaba pues de algunas características físicas que Luis de Góngora tenía, ¿no? Por tener una nariz muy grande. Le dijo esto: érase un hombre a una nariz pegada. ¿Qué quiere decir érase un hombre a una nariz pegado? ¿No? Quiere decir que su nariz es tan grande que por sí sola tiene vida, ¿no? Es una nariz y el costado está un hombre, ¿no? Érase un hombre a una nariz pegado, ¿no? Como si le dijeran, no sé, ¿no? Que tiene una nariz superlativa, que también después lo dice, ¿no? Y luego también dice que es un elefante boca arriba, ¿no? Imagínate, ¿no? Se está burlando de la característica que tiene Luis de Góngora. Un hombre a una nariz pegado. Algo más sencillo de entender. ¿Va? Verso de Miguel Hernández, poeta español. No hay extensión más grande que mi herida. Ya, esto ya es demasiado alucinante, ¿no? O sea que no hay extensión más grande que su herida. Su herida es tan grande que ni siquiera el mar, por ejemplo, puede llegar a la extensión que tiene esta, ¿sí? No hay extensión más grande que mi herida, ¿sí? Muy bien. ¿No? Cuando la gente te dice, te amo hasta el infinito y más allá, ya. ¿Se puede amar hasta el infinito? ¿Realmente se puede? ¿Lógicamente se puede? Si el ser humano es finito. Algunos dirán, no, sí se puede. Otros podrían decir, no, tal vez no se pueda, ¿no? ¿Ah? O cuando dicen, eres bellísimo, bellísima, ¿no? Eres tan bello como el cielo. ¿Puede ser alguien tan bello como el cielo? Ya.
Eso, por ejemplo, podría ser una hipérbole, ¿no? Exagerar, exagerar. Aquí, ¿no? Un hombre a una nariz pegado, ¿no? Una nariz enorme, ¿no? Superlativa, ¿no? No hay extensión más grande que mi herida, una herida enorme, profunda. Siguiente figura literaria. Recuerda que el hipérbole es exagerar. Anáfora. Anáfora, mi amigo, es la repetición constante de una palabra o palabras al inicio de un verso. Se van a repetir constantemente. ¿Eh? Ejemplo clásico aquí, tenemos a un poeta peruano, ¿sí? Del siglo XX, ¿ya? Que es Alejandro Romualdo. ¿Sí? Él es famoso por un poema sobre todo, bueno, tiene diversos libros muy buenos, pero es famoso por un poema llamado Canto Coral a Tupac Amaru, que seguro lo has escuchado. Famoso verso, famosos versos. Querrán volarlo y no podrán volarlo, querrán romperlo y no podrán romperlo, querrán matarlo y no podrán matarlo. Está refiriéndose a Tupac Amaru. Te acordarás que Tupac Amaru fue sometido, ¿no?, a duros tratamientos en la plaza del Cusco, ¿no?, por no querer revelar, ¿no?, ciertas cuestiones. Fue torturado, ¿ya? Y Romualdo hace una especie de canto, ¿ya?, en alabanza a la lucha que tenía Tupac Amaru, ¿no?, por la rebelión. Una de las primeras rebeliones de América Latina, por cierto. Querrán volarlo y no podrán volarlo, querrán romperlo y no podrán romperlo, querrán matarlo y no podrán matarlo. Tiene bastante fuerza, bastante brío en estos versos. Donde yo me doy cuenta que hay anáfora aquí. Pues, ¿qué dice? Es la repetición de una palabra o palabras al inicio de un verso. Entonces, si es al inicio, está aquí, mi amigo. Está aquí, mi amiga. Querrán, querrán, querrán. Querrán matarlo, querrán romperlo, querrán volarlo. ¿Sí? Bueno, yo lo he dicho al revés. No es así. Querrán, querrán, querrán. ¿Ya? Si digo, sois vida, sois muerte, sois resurrección, ¿no?, puedo estar refiriéndome a Jesús de repente. ¿No? Sois, se repite. Querrán, se repite. ¿Ya? La anáfora tiene que ver con eso. Repetición. Lo vamos a poner aquí. Repetición. ¿Ya? Repetición. ¿Ya? Repetición. ¿Sí? Es como un eco que se transmite. Y finalmente, finalmente vamos a hablar del epíteto. Recuerda los anteriores, los vamos a repasar al final. Los repasaremos al final. Figura que señala, ¿ya?, es el epíteto, una característica que ya es obvia o es inherente a la cosa a la cual se le hace mención. Por ejemplo, si yo te digo, como en el ejemplo de aquí, noche oscura. Noche oscura. Hay un famoso poemario, famoso título de poemas llamado La noche oscura del alma, que es de San Juan de la Cruz. Muy intrigante, muy misterioso, por cierto. Noche oscura. Te digo, amigo, oye, la noche no es oscura. Oye, a ver, profe, ese es Monse, noche oscura. Noche negra. Sí, también. Eso es epíteto. Como que ardiente fuego. Claro, eso es epíteto. Se sabe que el fuego es ardiente. Frío y hielo. Todo el mundo sabe que el hielo es frío. ¿Sí? Son características sobreentendidas, ya se supone. Profe, ¿qué gano poniéndole un adjetivo sobreentendido a una palabra? Es más, yo lo siento, Monse, ya. Puede sonar de repente aburrido en el lenguaje, ¿no? Hasta tú de repente vacilas a tus compañeros, ¿no? Claro, no, el frío hielo, caliente fuego, ya. Pero en la literatura le da fuerza. ¿Sí? ¿Sí? Si yo digo la noche del alma, ¿ya? Suena bonito, pero digo la noche oscura del alma. Es como que si la categoría de oscura le hace más énfasis a noche. Y tiene más poder la palabra. Tiene más poder, tiene más fuerza. ¿Ah? Frío y hielo. ¿Sí? Como que es como lo que quiere hacer sentir el poeta es, en este caso, por ejemplo, el frío que produce el hielo.
si bien es cierto, es sobreentendido, pero le da más fuerza, le da más brillo, le da más potencia a la palabra. Quiere transmitirte realmente el frío del hielo. No está puesto por poner simplemente. Si dice ardiente fuego, quiere transmitirte el calor del fuego. Esa es la idea. De que se sepa hacer o no se sepa hacer, bueno, eso sí es otra cosa. ¿Eh? Mira, aparte de las características sobreentendidas, como no se verde pasto, puede ser cosas claras. Blanca luna puede ser cosas claras, ¿no? Blanca luna, verde pasto, sí, la luna. También, aparte de todo eso, mira, se utiliza epítetos en algunas obras clásicas para señalar características inherentes a personajes. Y esto lo vamos a ver posteriormente cuando hablemos de la literatura clásica, de la literatura griega. ¿Quién es el máximo representante de la literatura griega? Poeta universal, Homero, ¿cierto? Homero, profe de Ilíada, de Odisea. Homero tiene varios estilos. Por ejemplo, en la Ilíada, Aquiles, el de los 100 ingenuos, era el rey Peleo, la diosa Tetis. ¿Cuál Aquiles, profe? Ese que se mecha, ese que se pelea con Esto y lo arrastra. Aquiles, ¿por qué? Aquiles era considerado un de culpa. El ser humano, entre comillas, porque no era ser humano, exactamente era el hombre, más rápido. En la Odisea, en Ilíada también, el segundo de Aquiles. El segundo de Aquiles significa divina. Se dice que planeó el caballo de Troya, en la literatura que el plan que llamaron los griegos para ganar el historia. Ulises es un muy así como Odisea. Ulises toma el segundo de la vida. Atenea, la diosa Atenea, muy inteligente, dice la de ojos de lechuza, porque la lechuza siempre es un animal emparentado con la pelea. Y así, diversas clases de muy bien. Entonces, recuerda que el epíteto tiene que ver con qué cosa? Características sobreentendidas y también en la literatura clásica, dada a señalar características inherentes de personajes, como aquí de simulación. Repasando, figuras literarias son recursos retóricos, ¿bien? Retóricos. Se utilizan para dar belleza. Algunas figuras literarias, ¿en qué consisten? Alteración del orden, muy bien, alterar el orden. Tienes, luego, el símil, ¿de qué se trata? Comparación, profe, implícita o explícita. Explícita, perfecto. ¿Cómo parece, no? Las palabras. Luego tienes hipérbole. Hipérbole muestra la exageración, exagera. ¿Sí? Luego tienes anáfora, repetición. Y finalmente, aquí sí, el epíteto tiene que ver con características inherentes o sobreentiendidas. ¿Sí? Muy bien, mis amigos. Esta es toda la clase por hoy. La siguiente semana continuaremos con este tema, lo vamos a perfeccionar y no te olvides tomar tus precauciones para esto del COVID. Nos vemos.